Muy bien, Dios les bendice, muy buenas tardes. Es una bendición poder estar en esta tierra preciosa. Estábamos ansiosos, deseosos de poder llegar, de poder estar, y la verdad que en este tiempo tan especial, ¿verdad? Es de mucha bendición para nosotros volver a visitar a nuestros amigos, a los pastores Horacio y Marina. Es una bendición poder en este tiempo encontrarnos junto con ellos y poder estar compartiendo un tiempo en familia. Así que ellos son muy especiales para nosotros, nos bendicen. Y ustedes tienen un privilegio, iglesia, muy grande de tenerles a ellos como pastores. Son una bendición. Si viviéramos en Mendoza, se lo dije, si viviéramos en Neuquén, se los dije a ellos ayer. Si viviéramos en Neuquén, seguramente también los elegiríamos como nuestros pastores. Estamos en una escuela, así que estamos deseosos de que el Señor pueda enseñarnos. ¿Cuánto dicen amén? Saben que estoy acompañado de mi esposa Cecilia. Ella estuvo ayer también ministrando con el equipo de alabanza, de adoración. Soy muy afortunado de poder estar casado con ella. Es una bendición para mi vida. Estamos 18 años, hace 18 años que nos casamos. Gracias por el entusiasmo. Pero una bendición poder celebrar el matrimonio, mis hermanos, una bendición en este tiempo poder celebrar que la gente se case. Es una bendición incluso celebrar que un hombre se case con una mujer. Pero ¿saben cuando uno cree que en el Señor, ¿dónde están los solteros en esta tarde? Los solteros que están orando, ¿dónde están? ¿Y los otros que están esperando? Mire, ¿dónde están las chicas solteras? Las chicas solteras, ahí con más entusiasmo las chicas, ¿eh? Miren, cuando uno sabe que Dios tiene un propósito maravilloso para conmigo, aún en mi matrimonio, y tener la posibilidad de formar una familia en el Señor, ¿cuántos lo desean? Las expectativas y los deseos aún son dobles. Es maravilloso y poder celebrar que el Señor está presente en mi hogar, que el Señor está presente en mi matrimonio, que el Señor está presente en la familia. Es doblemente una bendición y de veras doy gracias a Dios porque Cecilia es mi esposa, ella es una adoradora y cada vez que busca de Dios ella me bendice. Es de inspiración a mi vida. Y yo creo que ese es el plan y el propósito de Dios para cada matrimonio. Poder encontrar ese hombre, esa mujer, esa familia preciosa por la cual formar. Ahora, siempre hay posibilidades de bendecir a nuestra familia y siempre hay posibilidades de en fe esperar lo que aún todavía no se ha manifestado en mi vida. Porque Dios tiene un plan no solo para mí, sino que Dios tiene un plan para mi casa, para mi hogar, para mi familia. Y lo que queremos en esta tarde es seguir aprendiendo el programa de Dios, el plan de Dios, no solo para mi vida, sino para mi familia y aún para todos aquellos que quieran también sumarse a esta gran aventura que es vivir la vida cristiana. ¿Cuánto lo desean? Vamos a clamar y vamos a pedir entonces que en este tiempo el Señor pueda estar hablándonos. Hay un PowerPoint que nos va a acompañar, ¿sí? Y pueda estar hablándonos y pueda estar desafiándonos, ¿sí? Estamos en una escuela de vida, así que les felicito por poder, sé que tuvieron varias escuelas como estas, en este tiempo y sé que el Señor ha estado manifestando palabra, ha estado hablándoles y la verdad que compartir con ustedes una enseñanza, compartir con ustedes los fundamentos teológicos, los fundamentos bíblicos de una iglesia que es llamada Cuerpo de Cristo y una iglesia que
va a manifestar la plenitud del Señor en las experiencias prácticas y en las experiencias cotidianas de todos los días. Sobre eso vamos a estar caminando, pero vamos a orar y vamos a decirle al Padre: Señor, estamos acá, como lo decía el pastor Horacio, dispuestos a que vos nos hables, dispuestos a que traigas esa palabra viva, esa palabra eficaz, esa palabra que va a infundir en nosotros aliento de vida. Señor, en el nombre de Jesús, queremos pedirte que aún como iglesia, como tu cuerpo, podamos nosotros manifestar esa plenitud que como cuerpo nosotros ya tenemos. Enséñanos y dirígenos como tu Santo Espíritu, oh Dios, a poder alcanzar ese objetivo. En el nombre de Jesús. Todos decimos amén. Miren, este título es el título que nos convoca: manifestando la plenitud de Cristo a través del cuerpo, a través de su cuerpo. Y durante todo el mes han estado recibiendo palabra que tiene que ver con la iglesia, palabra que tiene que ver con la unidad. Y vamos a caminar en este tiempo que tenemos juntos para poder avanzar primero sobre algunos conceptos que tienen que ver con el cuerpo, poder hablar un poco de lo que es vivir la plenitud de Cristo y terminar un poquito nuestro encuentro de manera práctica, viendo algunas de las manifestaciones concretas de lo que es tener esa plenitud en nuestra vida, ¿verdad? En la Biblia hay... Ahí vamos. En la Biblia hay muchas figuras que se usan para relacionarse, para referirse a la iglesia, pero la más usada en el Nuevo Testamento es la figura del cuerpo de Cristo. Esta calificación exacta de cuerpo de Cristo es bien de Pablo, es típicamente paulina, ¿verdad? A Pablo le gustaba mucho usar esta figura. Y prácticamente Pablo la usa para referirse de manera especial a la relación que tiene Cristo con la iglesia, ¿sí? A una relación muy íntima. Por supuesto que hay muchas otras figuras en la Biblia que hablan de la iglesia, pero hoy vamos a estar destacando esta, la figura del cuerpo de Cristo. Marca una estrecha relación muy especial entre Cristo y su iglesia. Ahora, ¿cómo tenemos que entender esta figura de cuerpo? ¿Qué es lo que impulsa a Pablo a usar este concepto por encima de todos los demás? ¿Sí? La palabra soma, con la que aparece ahí el Nuevo Testamento, la palabra cuerpo, le fascinaba mucho a Pablo. Efesios, toda la carta de los Efesios habla primordialmente de la iglesia, y vamos a usar en esta tarde, en este primer bloque, varios textos de esta epístola, pero en el capítulo 1 comienza diciendo que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio, está hablando de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El Señor Jesús es llamado la cabeza de todas las cosas. Ya estamos empezando a definir un poquito esto de lo que es el cuerpo. Como iglesia somos un cuerpo, pero todo cuerpo tiene una cabeza, y esa cabeza define el Nuevo Testamento que es el mismo Señor, donde todas las cosas le son sujetas y donde todas las cosas están bajo sus pies. Entonces la función de la cabeza, que es Cristo, implica una posición de gobierno, implica una posición de autoridad. ¿Quién ejerce el gobierno en la iglesia? Cristo. ¿Quién es el que tiene la autoridad suprema sobre la iglesia? Cristo. Entonces, cuando hablamos de cabeza, ustedes saben que la cabeza es el órgano, es el cerebro, por supuesto, ¿no? Es el órgano vital que tiene el cuerpo.
¿Vieron ustedes alguna vez caminar o correr un pollo sin cabeza? Córtenle ustedes a cualquier cuerpo la cabeza y van a ver que el cuerpo automáticamente carece de vida. Muchas veces se piensa que el órgano más importante, ¿verdad?, es el corazón, y a veces creemos que la vida está en el corazón, que la vida está en el latir. Por cierto, es el cerebro, el órgano vital que hace funcionar a todos los demás, y que nosotros nos movemos, pensamos, vemos, escuchamos, oímos y tenemos todos los sentidos que tenemos y somos lo que somos porque tenemos un gran órgano, ¿sí?, arriba, puesto arriba, ¿verdad?, en la cabeza, el cerebro, que de alguna manera, diríamos, sería la mother. Los que hacen informática, ¿eh? Sería el gran sistema ahí, ¿verdad? El componente principal de esta gran computadora, ¿verdad? Es decir, a una persona se la considera viva, clínicamente hablando, no cuando el corazón le late, sino cuando tiene actividad cerebral. Es decir, cuando una persona entra en coma y el corazón late, ¿verdad? Pero para diagnosticar la muerte clínica, lo que se hace es hacer varios electroencefalogramas, ¿verdad? Y descubrir si ese cuerpo tiene actividad neuronal, si el cerebro está funcionando, porque cuando se hacen 2 o 3 electroencefalogramas planos, es decir, cuando no hay actividad neuronal, clínicamente se diagnostica la muerte a pesar de que el corazón esté latiendo. ¿Me doy a entender? Lo que quiero decir que la cabeza es fundamental para un cuerpo, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Me hace acordar cuando hablamos de esto a Juan capítulo 15, ¿verdad? Yo soy la vid, dice el Señor, ustedes son los pámpanos, ¿verdad? Separados de mí, ¿qué dice? Nada podemos hacer. Es decir, que para un cuerpo es vital que ese cuerpo tenga cabeza. ¿Por qué digo esto? Porque a veces hay cuerpos que pretenden vivir la vida sin la cabeza que es Cristo. Hay cuerpos que pretenden caminar por la vida sin darle el señorío a Cristo. Hay cuerpos que pretenden estar caminando y andando en la vida sin someterse bajo su máxima autoridad y bajo su gobierno. Como cuerpo necesitamos que la cabeza sea el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Cuerpo en Romanos 12, acompáñenme del versículo 13 en adelante, Romanos 12, se exhorta a los creyentes a que cada uno sepa cuál es su lugar en la iglesia como un todo. Y se nos dice que en el cuerpo hay muchos miembros, Romanos 12, del 13 en adelante, un texto clave, y se nos dice que cada miembro tiene una función propia, una función en particular. Aunque somos muchos, cada uno tiene una función específica dentro del cuerpo. Romanos 12:5 nos dice que individualmente somos miembros los unos con los otros. Es decir, un cuerpo es un organismo vivo, pero cada uno tiene una función específica, una función muy importante que cumplir. Es decir, dar y recibir en forma mutua. Es la acción responsable, es la acción complementaria. Yo solo no puedo hacer nada, yo, mi hermano, te necesito, y en la complementariedad de nuestra existencia y de nuestro servicio, en la unidad en la que cada uno somos miembros de un solo cuerpo, ahí es donde juntos y en armonía podemos ser la iglesia, el cuerpo de Cristo. Una comunión, ¿sí? Una entrega, un ida y vuelta. Cada uno tiene tareas concretas, ¿verdad? Cada uno muestra, ¿verdad?, un propósito eterno dentro del Señor. Ahora, en el cuerpo de Cristo
Y esto, por favor, miren, si tienen algo que anotar, anoten esto, aunque sea algo básico y aunque sea una verdad ya conocida. En el cuerpo de Cristo no hay miembros más importantes y miembros menos importantes. No hay una gradación por importancia que vaya de mayor a menor, que sea alguien más útil u otros menos útiles. Todos los miembros son necesarios e imprescindibles para el buen funcionamiento del cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y el resto? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Me están entusiasmando. Si no me responden, yo me apago. En cambio, si no me responden bien, vuelvo a empezar del principio. Todos somos importantes. Mirarle al lado, decirle, vos sos importante. Decir, vos sos importante. Vos sos importante para mí, decirle, yo te necesito. Decirle, yo te necesito. Si la tenés a la esposa al lado, también decíselo con... Yo te necesito. Somos importantes los unos a los otros. De ahí la tremenda importancia que tiene este concepto de cuerpo y el potencial que tiene a través de las distintas capacidades, a través de las distintas acciones, si cada uno de los miembros con distintas capacidades, algunos tienen capacidades para organizar. ¿Dónde están los organizadores? Faltaron los organizadores, no vinieron hoy. Ahí los organizadores están apareciendo, muy bien. Algunos tienen capacidad para administrar, algunos tienen capacidad para gastar. Sí, ahí está, ahí aparecen más, ¿sí? Sí, pero algunos tienen capacidad para gastar bien, para gastar con propósito, es decir, para invertir. Hay aquellos que tienen don de repartición de bienes, ¿verdad? Entonces, no es gastar, es invertir, y es invertir los recursos donde hay que ponerlos para el desarrollo de la obra, ¿verdad? Algunos tienen la capacidad de sanar. Algunos tienen la capacidad de aconsejar, de poder enseñar, de poder discernir los espíritus, ¿verdad? Y ustedes tienen en varios pasajes, pero por ejemplo si buscan capítulo 12 del primer libro, la primera carta de Corintios, tienen uno de los pasajes clásicos y más completos en forma complementaria con Romanos, donde aparece en la lista de los dones. Esos pasajes los tienen que conocer bien, ¿verdad? Porque alguno de esas cosas que aparecen ahí, vos te tenés que estar identificando con alguno de esos dones. Quiero decirte que nadie está en el cuerpo sin cumplir una función específica dentro de la iglesia. Todos en la iglesia tenemos una función vital, complementaria, importante e imprescindible para que el cuerpo sea cuerpo. Sí, entonces, decirle al de al lado, yo soy importante. Yo soy importante. Nadie está de balde dentro del cuerpo. Nadie está sin ser útil. Todos somos miembros, cada uno tiene una función. Por favor, 1 Corintios 12, en el marco de esta figura, ¿verdad? En el marco de esta figura es precisamente que el apóstol Pablo está diciendo, el cuerpo humano, miren lo que dice, versículo 12, tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos, otros que son gentiles, algunos esclavos, otros libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos del mismo espíritu. Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no son de una sola parte. Si el pie dijera no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, de la misma manera, ¿verdad? Dejaría por eso de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. ¿Quién la puso?
Dios. Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes. Ahora, qué extraño, se pregunta versículo 19, qué extraño sería el cuerpo si tuviéramos una sola parte. Efectivamente hay muchas partes, pero hay un solo cuerpo. El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. Decirle al de al lado, nunca puedo decirte, no te necesito. No puedo. De hecho, versículo 22, algunas partes del cuerpo que parecen las más débiles y menos importantes, en realidad son las más importantes. Mire, la semana pasada estábamos ministrando en un retiro de pastores en otra ciudad. Pero justo los hermanos que hacen la limpieza del templo, justo tuvieron que viajar a otra ciudad, ¿verdad? Y no estaban. A veces somos nosotros los que humanamente, carnalmente, categorizamos las funciones y de alguna manera nosotros humanamente decimos esto es más importante, esto es menos importante. De repente nos encontramos con que los hermanos que nos ayudan con la casa de Dios, con el mantenimiento de la casa de Dios, no podían estar esa semana. Vayan ustedes a ver cómo queda la iglesia después de un día domingo, después de un día de servicio. Vaya a ver cómo queda la iglesia después de celebrar el Día del Niño. Los niños son la sal de la vida. Algunos dicen que son la sal de la vida porque hacen subir la presión, ¿verdad? Son preciosos y el Día del Niño había payaso, habían juego, había comida y la pasaron bárbaro, había peloteros. Vayan a ver cómo quedó el salón infantil después de celebrar el Día del Niño. Y nos llaman los hermanos, había fallecido uno de los abuelos de los chicos que nos ayudan y tuvieron que viajar, no estaban. Nos encontramos con que el templo había que, y vaya uno a conseguir, ¿verdad? Aún los miembros que no se ven entre semana el trabajo que hacen son vitales. Son importantísimos para desarrollar un servicio, desde que el que está en multimedia, desde el que está ahí en forma anónima proyectando las leyes, desde el que no la proyecta, el que corrige la ortografía. Vayan ustedes a desempeñar un culto con una canción hermosa, gloriosa, reungida, pero que está llena de horrores ortográficos. Una patada al hígado. Cuando uno ve ahí, ¿verdad?, una falta de ortografía ahí, alguien que chequee, alguien por lo menos tiene que manejar las reglas del español. ¿Dónde están? Faltaron todo hoy. Alguien tiene que dar, bueno, entonces dentro del cuerpo también hay alguien que dice, bueno, yo tengo el talento, la gracia, el conocimiento de por lo menos saber bien cómo se escribe en castellano. Y ese me chequea ahí los PowerPoint, chequea. Entonces cuando hay proyección, hay una proyección que resalta la excelencia y todo el culto a Dios con la música, los hermanos, esto, acá, puede haber palabra, miren ustedes, puede haber palabra, puede haber canciones preciosas, puede haber un clima de adoración, pero si hay una S en lugar de una C, si hay una B corta en lugar de una B larga, mi hermano, todo eso también se ve afectado, ¿verdad?, en lo que estamos viviendo. Le estoy diciendo que aún hasta lo más insignificante es importante para que toda la plenitud de Cristo se manifieste sobre el cuerpo. ¿Estamos entendiendo o no? Amén. Entonces, no cabe duda que el apóstol Pablo lo que está queriendo hablar es sobre la unidad y sobre la diversidad de la iglesia. Y este concepto de unidad orgánica es fundamental para que el cuerpo alcance la plenitud que Cristo le da, ¿sí?, en una experiencia única. Es importante que entendamos que todos los miembros son importantes. Miren, en el cuerpo
En el cuerpo humano, tomando como símbolo, ¿verdad?, lo que Pablo está usando como figura principal. En el cuerpo humano hay células, ¿sí? Hay células que se han desarrollado en una forma tan específica que por ese desarrollo tienen capacidades específicas. Entonces, saben que en el cuerpo todos somos importantes. ¿Cuántos dicen amén? Entonces uno dice, bueno, todos tendríamos que ser blandos. No, también en el cuerpo necesitamos células duras. Gracias a que tenemos células duras, como son los osteocitos, ¿verdad?, que forman los huesos. Los osteocitos son células que tienen la capacidad de absorber todo el calcio y solidifican, y de cartílago maduran y pasan a hueso. Y son células duras. Y cuando uno se acerca a un hueso, el hueso es duro. Y la función que tiene no es ser blandito, la función que tiene es ser duro. Y cuanto más duro, mejor, porque si hay osteoporosis, ya saben las hermanas lo que pasa después de los 50 y 60, ¿verdad? Que tienen que tomar calcio, tienen que tomar leche, porque vienen las fracturas. Entonces necesitamos que hayan células duras, porque es parte de una función vital. Ahora, también están las células blandas. Las células más blandas de todas, ¿saben cuáles son? Son unas células blandas, redonditas, que cuando están en exceso nadie las quiere tener. Son unas células blandas, redonditas, son re simpáticas, melocotonas. Son los adipocitos, los que forman el tejido graso. Cuando están de más nadie las quiere tener. Ahora son importantes porque son células que tienen la capacidad de absorber energía, acumular energía. Entonces uno puede pasarse varios tiempos sin comer, varios días en ayuno, y cuando el cuerpo no tiene alimento circulante, apela a esas células para consumir la energía que tienen, y es ahí cuando uno empieza el proceso de adelgazamiento, es decir, el cuerpo está consumiendo la energía que está acumulada, y en muchos casos, como el mío, acumulada por demás. Lo que ustedes ven acá es una supernumeración de abdominales. No sé por qué las risas. Pero bueno, cuando esas células están de más, ahora son importantes en su buena proporción. Necesitamos células de distintas características. Miren, hay unas células que son bien largas y se estiran y siempre están hablando, siempre están repasando la comunicación, son re chismosas, siempre están interconectadas unas con otras, están en permanente comunicación, hablando, y hablan por acá, hablan por allá, hablan por el otro lado. Son las neuronas. Y están permanentemente transmitiendo la información, ¿verdad? Ahora, vaya un cuerpo a no tener un buen sistema nervioso, vieron ahora todas las propagandas y la campaña de los que se tiran el agua, ¿verdad? Esa campaña en lucha, ¿verdad?, de la esclerosis, una enfermedad neuronal desmielinizante, ¿verdad? Entonces, todas las células son vitales a la hora de poder conservar un cuerpo en plena salud, son importantes. Necesitamos células rojas, necesitamos células blancas. Las rojas son rojas porque tienen la capacidad de entablar una amistad muy importante con el hierro. Y esos son los eritrocitos, ¿no? En la sangre llevan ese hierro vital que capta el oxígeno y nos oxigena todo el cuerpo. Y nosotros no podríamos ser lo que somos y no podríamos ser cuerpo sin tener los eritrocitos en la sangre que nos oxigena la vida. Ahora tenemos unas células blancas también. Y mire, las blancas, ¿quiénes son? Los que mantienen la inmunidad, ¿verdad? Todas las 5 o 6 clases de glóbulos blancos que hay son los que se comen al enemigo. Si no tuviéramos células blancas, estaríamos permanentemente resfriándonos y pescándonos cualquier tipo de enfermedad. Gracias al sistema inmune, gracias mi hermana por ese mate. Quédese que voy. Necesitamos mate también en el cuerpo.
Ahora, lo que quiero decir que cada uno de nosotros somos